De Sensor UABC, sean ustedes bienvenidos a su programa del quehacer universitario. Juliana, platícale a nuestro público televidente dónde estamos ubicados hoy. Así es, Brandon, estamos ubicados justamente en la Facultad de Deportes, en la pista que es precisamente de esta facultad, cubriendo un magnífico evento que se realiza semestre tras semestre para los chicos de nuevo ingreso, que son ya unos cimarrones, y que precisamente la facultad organiza diferentes juegos, técnicas, dinámicas para que ellos inicien con todo cada semestre. Algo muy interesante que cabe destacar es que hay que reconocer esta labor tan impresionante que tiene y este compromiso la Facultad de Deportes, porque de verdad, semestre tras semestre se rifa con diferentes actividades de los rallies, diferentes actividades. De hecho, si se pueden dar cuenta, el sol está a todo lo que da y hay una actividad de globos que está bien interesante, que más al rato lo van a ver para que se puedan dar cuenta cómo los chicos de nuevo ingreso, que son nuestros cimarrones más jóvenes, están divirtiéndose y quieren ser parte de esta máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Baja California. Juliana, tú ya viviste esa experiencia, yo también ya la viví, pero ¿cómo te sientes al ver esa matrícula tan grande de tantos estudiantes que están aquí reunidos el día de hoy? De verdad, Brandon, que es una experiencia, como tú ya dijiste, ya la vivimos, ya estuvimos aquí, y decir, wow, ¿cuánto tiempo ha pasado? 3 años y medio, casi 4, ya casi estoy próxima a egresar. Tú aún estás presente con ellos, vas a tener tiempo de poder convivir, pero es algo que bastante te quedas impresionado y decir, bueno, aquí yo una vez estuve con este sueño de un día poderte graduar, y qué mejor que la universidad te reciba así, de esta manera tan alegre. Así es, y como tú bien lo mencionas, y de hecho algo muy interesante que cuando llegamos tú lo viste, dijiste, qué padre que la universidad se preocupa por mantener hidratados a sus estudiantes, y en la parte de atrás están dando fruta, están regalando agua, justamente para que los estudiantes se mantengan hidratados. Y pues bueno, algo interesante que cabe mencionar es que viene una cápsula donde va a profundizar en este rally. ¿Y cómo se llama esta cápsula, Juliana? Lo que debes de saber. Y bueno, pues amigos de Sensor UABC, lo que debes de saber es la cápsula que viene a continuación. No se despeguen porque esto es Sensor UABC, temporada 13. Hola amigos de Sensor UABC. El pasado 10 de agosto se llevó a cabo el rally que se realiza cada semestre para los alumnos que están a punto de ingresar a la Universidad Autónoma de Baja California. Pero, ¿qué es exactamente este rally? Acompáñame a descubrirlo. El pasado 10 de agosto del 2018 se llevó a cabo el ya tradicional Rally de Bienvenida que se celebra cada inicio de semestre para los alumnos de nuevo ingreso. En la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana, decenas de estudiantes participaron en el evento deportivo que se llevó a cabo en las instalaciones de la Facultad de Deportes. Este evento fomenta el deporte y la integración a través de diversas actividades que permiten a los asistentes pasar un rato agradable y de esparcimiento. Dentro del circuito de actividades recreativas y deportivas participaron alrededor de 90 equipos, los cuales compitieron en carrera atlética, baloncesto elástico, globo rasurado, elefante, esponjas locas, el gato, entre otros. Esto con la finalidad de obtener el mayor número de puntos y así ser el merecedor de uno de los primeros lugares y, claro, dejar en alto a su equipo. Los equipos que lograron coronarse campeones en esta ocasión fueron, con 1,190 puntos, Jóvenes Titanes de la Facultad de Deportes obteniendo el primer lugar, seguidos muy de cerca por el equipo Deportivo 213, compañeros de la misma facultad, con un puntaje de 1,180 puntos, obteniendo así el segundo puesto. En tercer lugar, con 1,150 puntos, se posicionó el equipo Sparta Crew de la Facultad de Derecho. Y aunque no tuvieron uno de los 3 primeros lugares, el equipo Los Chicos del Barrio de Deportes obtuvieron el cuarto lugar con un total de 1,150 puntos.
Como también ya es tradición, en cada rally se lleva a cabo un concurso de baile en parejas y en esta ocasión los coronados campeones se lo llevaron la pareja de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería. En el rally universitario, el equipo campeón fue MKT de la Facultad Turismo y Mercadotecnia y el segundo y tercer lugar los equipos Meros y Ferrosos, ambos de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería. Los primeros lugares fueron premiados con artículos universitarios, así como también artículos de los promotores presentes. El evento de integración universitaria fue un éxito como cada semestre, gracias a la gran labor del Departamento de Formación Básica de UABC. Pero qué interesante rally se llevó a cabo este semestre y pudimos notar la gran convivencia que hubo entre compañeros y alumnos de nuevo ingreso. Es por eso que la universidad realiza este tipo de actividades para que haya una mayor convivencia. Yo soy Fernanda Delgadillo y esto es Sensor UABC, temporada 13. Seguimos con más de Sensor UABC, seguimos aquí disfrutando de este magnífico evento y ver cómo los nuevos cimarrones se están divirtiendo. Pero acabamos de venir justamente de una cápsula que se llama Lo que debes de saber, que nos platicaron acerca un poco más de qué es realmente lo que se trata este evento, pero sigue algo más. Algo interesante que viene a continuación es una cápsula muy interesante que tiene la particularidad de desglosar todas las personas que participan en el evento y mostrárnoslas de una manera muy particular, porque de verdad hay que reconocer esa labor tan impresionante que hacen y es justamente la cápsula de Detrás de. Pero pues bueno, antes de ir a la cápsula, me encantaría, Juliana, que voltearan a ver todos los alumnos que están en la parte de atrás. Está haciendo un sol tremendo, pero sin embargo, ellos están con toda la actitud para poder disfrutar y ser bienvenidos en este rally de bienvenida para todos los de nuevo ingreso. Se pueden dar cuenta que están muchas facultades reunidas aquí, pero lo interesante de ello es que, como lo dijimos al principio, al momento que tú llegas aquí a UABC, eres una sola unidad y son nuestros cimarrones con valores. Y bueno, pues Juliana, ¿qué te parece si vamos a la cápsula de Detrás de? Y recuerden que esto es Sensor UABC, temporada 13. El día viernes 10 de agosto se llevó a cabo el rally número 58 en el campo de la pista de atletismo de la UABC, con el motivo de darles a los alumnos de nuevo ingreso una agradable bienvenida promoviendo la actividad física y el convivio. Y ya que nosotros nos dedicamos a mostrarte la organización que se necesita para realizar este evento, entrevistamos a Alma Guadalupe Montelongo Macías, quien fue una de las responsables de realizar este evento. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alma Guadalupe Montelongo Macías. Soy licenciada en Actividad Física y Deporte y me hago responsable del Departamento de Deporte Masivo aquí en la Facultad de Deportes, en la Coordinación de Actividad Física y Deportes. Y tengo la encomienda de realizar el evento de bienvenida, el circuito predeportivo para alumnos de nuevo ingreso. El objetivo de este evento es darle, como el nombre lo dice, la bienvenida a los alumnos y que tengan una convivencia sana y disfruten las actividades lúdicas y recreativas que nosotros realizamos aquí. El tiempo que nos lleva a organizarlo aproximadamente es un mes. Va desde convocar a los alumnos de staff que nos apoyan a la realización del evento hasta el último detalle de los materiales, instalaciones y todo lo relacionado con el evento. El rally sí ha cambiado en cuestión de las actividades y en la locación. Antes se hacía en el campo de béisbol y ahorita por mayor control de la gente y para que también los alumnos estén orientados hacia dónde tienen que ir, se decidió que fuera pues, en el campo de la pista de atletismo. Igual nos sirve para que se tenga un poquito más de vista, ¿no?, de lo que realmente se hace.
organizamos lo que es la fotografía oficial. Subimos a todos los alumnos asistentes a las gradas, los separamos por facultades y pues se les toma ahí la fotografía. Se aprovecha que están ahí en las gradas para que ellos realicen la activación y puedan disfrutar de la carrera atlética, que es el primer evento que se hace de 13 que hay. Son 13 actividades las que se realizan. Fueron 4 que implicaron agua, donde estuvieron mojándose, y el resto pues ya son actividades diversas, ¿no? Lo más tradicional que hay dentro de esas 3 actividades pues es la carrera con obstáculos, que es un circuito de 4 carriles donde participa la mayoría del equipo y tienen que estar pasando obstáculos, ¿no? Jalar la cuerda también es otro muy tradicional. Este semestre participaron alrededor de 1,700 alumnos, contando pues aquellos que no se alcanzaron a registrar. ¿Sabías todo lo que había detrás de este rally? Solo nos queda esperar para ver qué sorpresas nos preparan para el siguiente. El quehacer universitario. ¿Qué les parece lo que nuestros amigos detrás de preparaban para todos ustedes? Sin duda alguna, la labor de los organizadores no es nada sencilla, porque además de traer a todos los nuevos alumnos de la universidad, preparar todas las actividades para que se pudieran desarrollar, se preocuparon también por alimentar e hidratar a cada uno de los aspirantes. Cuando a mí me tocó realizar este evento, hacía mucho calor. Sin embargo, eso no nos quitó todas las ganas de estar en el evento, de apoyarnos entre nosotros. Lo mismo pasa este año. Todos los alumnos traen mucha energía, muchas ganas de estar aquí, muchas ganas de convivir con todos sus nuevos amigos que estén realizando en esta etapa universitaria. Cabe destacar que cada facultad viene con un distintivo de color. Todos los alumnos de dicha facultad vienen con un color que les permite identificarse entre cada uno de ellos para poderse apoyar en las diferentes actividades que realizan aquí en el rally universitario y así poder convivir mejor con cada uno de ellos. Pero mejor vamos a ver lo que nuestros amigos de visita tienen preparado para todos ustedes. Vamos a ver qué facultades fueron las que vinieron a este evento para poder convivir con todos sus nuevos amigos. Y recuerden que están viendo Sensor UABC, temporada 13. Bienvenidos a un episodio más de su sección de visita. Hola Ana, ¿lista para participar en el rally? ¿Participar? ¿No recuerdas que ya no participamos? Es por eso que estamos rodeadas de tantos cimarrones nuevos. Cierto, se me olvidaba que este rally lo organiza UABC para darle la bienvenida a los nuevos cimarrones. Y se realiza el último día de la semana de cursos de inducción. Y es con la finalidad de que todas las facultades se relacionen entre sí y puedan conocerse. Bueno, ya que nosotros no participamos, ¿qué les parece si vamos a echar un vistazo a esta competencia? En punto de las 8 de la mañana, los nuevos estudiantes se preparaban para dar inicio al rally interfacultades, donde les esperaban diversas actividades muy divertidas.
cimarrones no tardaron en demostrar compañerismo y trabajo en equipo. Es por eso que muchos de ellos ganaron en diferentes juegos. Estudiantes de la UABC de diferentes facultades fueron apoyando a las dinámicas y a su vez conociendo a los nuevos cimarrones, quienes por cierto, como en cada rally, vienen identificados portando la camisa de su facultad, las cuales tienen un diseño muy especial que caracteriza a cada uno. De la Facultad de Deportes estaban posicionados los encargados de hacer que cada actividad fuera realizada. Se podían encontrar actividades de todo tipo, juegos con balones, agua para el gran clima con el que contábamos, entre otras, que sin duda hicieron pasar ratos muy divertidos a todos quienes asistieron. Stands donde los estudiantes podían pasar a hidratarse y así evitar un golpe de calor por la ardua actividad física. Y no hay que olvidar que este rally se llevó a cabo gracias a la colaboración de nuestros patrocinadores Coca-Cola y Cars Jr. No cabe duda que los nuevos cimarrones estuvieron con toda la actitud a lo largo de este rally deportivo. Así es, hoy fue una larga jornada con muchísimo calor, pero lograron sortear esto y lograron ganar las competencias. Así es, ni siquiera importaron los 31 grados centígrados con los que nos encontramos en Tijuana. Bueno, hemos llegado al final de este episodio de visita. No olvides que esto es Sensor UABC, temporada 13. Yo soy Ana Yancy Medina. Y yo, Ana Ortiz. Hasta la próxima. Continuamos con más de Sensor UABC. Brandon, venimos de una cápsula totalmente interesante que es de visita, que justamente se trató de esto de las facultades que estuvieron incorporadas a este rally de los chicos de nuevo ingreso. Estuvieron incorporadas la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, de Odontología, de Medicina, de Ingeniería, en sí todas las facultades estuvieron presentes para hacerse uno, como ya lo habíamos mencionado, y qué mejor fomentar lo que la Universidad Autónoma de Baja California nos ha tenido bien presente, ¿no? El trabajo en equipo, pero viene una cápsula más, Brandon, que es también totalmente relevante. ¿Nos puedes platicar cuál es? Antes de platicarles de cuál es la cápsula que viene a continuación, esto es algo bien interesante que dices, Juliana. Todas las facultades de tantos años que han estado colaborando juntas, ya el rally es una unidad, es un goce. El estar aquí, porque si se pueden dar cuenta, todos los alumnos se están divirtiendo, están pasándola bien, pero algo que cabe mencionar es ¿por qué se están divirtiendo y con qué actividades lo están haciendo? Pues son justamente nuestros amigos de Marcador que traen detalladamente todas las actividades que realizaron nuestros compañeros de nuevo ingreso, nuestros pequeños cimarrones que están a punto de ser señores cimarrones porque van a egresar, y lo más curada de todo es que están felices, están contentos, y esa es justamente la alegría que nos transmiten nuestros amigos de Marcador. Y recuerden, no se despeguen porque nos van a traer la información detallada de todas las actividades que fue este rally de primer ingreso para nuestros compañeros. Y bueno, pues Juliana, no hay que movernos porque recordemos que esto es Sensor UABC, temporada 13.
verano de 2018, los alumnos de nuevo ingreso se reunieron para una convivencia deportiva en la pista atlética de UABC. Este evento solo fue durante un día, pero si el deporte es lo tuyo, UABC cuenta con muchos equipos deportivos a los que te puedes unir, que van desde el fútbol o básquetbol hasta quemados, arquería y natación. Solo debes buscar tu favorito. Estamos con más de Sensor UABC. ¿Qué les parece todas las actividades que en marcador nos mostraron que realizaron los alumnos de nuevo ingreso? Detrás de mí podemos ver cómo juegan con la canasta, los globos, jala la cuerda, todas actividades en donde los alumnos de nuevo ingreso pueden convivir un rato con sus nuevos compañeros, en donde estarán compartiendo 4 años o más de su vida. Un momento de entretenimiento y diversión para todos ellos que gracias a la universidad se puede llevar a cabo. Crear estos espacios no es una tarea nada fácil, pero sin duda la universidad se preocupa por todos ellos y puedan crear estos lazos de responsabilidad, de apoyo, entre otras actividades. Recuerden que estamos viendo Sensor UABC, temporada 13. ¿Andan de curiosos? Pues yo también. Hace tiempo me preguntaba por qué algunos niños son más flaquitos y otros más llenitos. Entonces me pregunté, ¿cómo es que crecemos? ¿Te lo has preguntado, Nancy? Sí, de hecho cada vez que veo mis pies pues son tan pequeños a comparación de los de mis amigos y no entiendo por qué. Bueno, si tú también eres tan curiosa como nosotras y quieres saber cómo pasamos de aquí a acá, vámonos. Cuando vemos a nuestra familia, podemos ver que todos somos de diferente tamaño y algunos más delgados o llenitos, pero siempre lo vemos como algo tan normal. Pero imagínate cómo fueron creciendo tus papás para llegar a ese tamaño. Bueno, pues existen varias etapas por donde pasar antes de ser tan grande. Mientras pasas de un lugar a otro, tu cuerpo va cambiando y cada cambio es importante para tu crecimiento. Por ejemplo, en la primera etapa, cuando estamos en el vientre de nuestra madre, comenzamos a crecer poco a poco. Los niños son más grandes que las niñas y nuestra cabeza es más grande que el resto de nuestro cuerpo. Nuestra barbilla es hundida y nuestra piel es de color rosa. La segunda etapa, que es la infancia, empieza a partir de los 3 años. Nuestra cabeza y nuestros pies empiezan a crecer, pero primero aprendemos a usar las manos antes de los pies. Durante los primeros meses, los bebés aumentan su peso y su altura, y a los 3 años, nuestro cuerpo ya es estable. Los genes que hereda el niño tienen gran influencia en cómo sean sus padres, ya sean altos, bajos, delgados o algo intermedio. Nuestros primeros dientes pueden aparecer en esta etapa, entre los 5, 9 o más meses. De los 3 a los 6 años, crecemos entre 5 y 7 centímetros por año y aumentamos entre 2 y 3 kilos.
nuestra apariencia atlética comienza a surgir, nuestra barriga endurece y nuestro tronco, brazos y piernas son más largos. El sistema respiratorio y circulatorio aumenta la resistencia física y nuestra habilidad de correr, de saltar, de brincar y de lanzar la pelota se comienza a desarrollar. En la niñez mediana, que es entre los 6 y 11 años, nuestro crecimiento es más lento y comenzamos a subir de peso. Los niños comienzan a jugar fútbol, carreritas, actividades en las que muevan su cuerpo. Las niñas comienzan a desarrollar su expresión oral. Cantan, bailan, saltan o recitan poesía. En esta etapa, las niñas aumentan de peso más que los niños. En la adolescencia, de entre los 11 y 20 años, nuestro vello púbico, axilar y facial comienza a crecer, así como nuestro cuerpo. También tenemos mayor grasa en la piel, lo que nos ocasiona granos. Por otro lado, comenzamos a tener olor corporal, crecimiento de nuestros genitales y, en el caso de las niñas, aumento de senos. La adultez temprana es entre los 20 y 40 años y es donde las personas tienen una condición física y conducta parecida a la de sus padres. En el caso de las mujeres, sus huesos comienzan a adelgazar y tienen estrés y falta de sueño. La adultez media. Las personas comienzan a tener problemas de la vista y pérdida de fuerza. Los hombres pierden más rápido la audición que las mujeres. En ambos, la piel pierde textura, suavidad, el cabello se adelgaza y comienzan a salir las canas. Y en algunos comienzan a jorobarse o a hacerse más pequeños. Por último, la adultez tardía, de los 65 años en adelante. Aquí, nuestros familiares empiezan a hacerse viejitos, algunos por una enfermedad u otros por cansancio a lo largo de su vida. Sus ojos ahora son más sensibles a la luz y ya no son tan fuertes como antes lo eran. Como pudieron ver, nuestro cuerpo no solo cambia y crece, sino que si no lo cuidamos como debe de ser, nos podemos enfermar o sobre todo hacernos viejitos muy rápido. Qué curioso, ¿no? Sí, Nancy, muy curioso. Es por eso que hoy te dejamos 3 consejos para que tomes en cuenta. 1. Comer sanamente. 2. Hacer deporte. Y 3. El más importante, siempre tener muy buena actitud. Qué buenos consejos, Saray. De hecho, como que ya está haciendo hambre, ¿no? Sí, Nancy, ya nos dio hambre. Bueno, entonces nos vemos en el siguiente programa. ¡Adiós! ¡Adiós! Y sigan de curiosos. Y bueno, pues amigos de Sensor UABC, desgraciadamente este programa del Quehacer Universitario en esta emisión ha llegado a su final, pero no sin antes recordarles que nos pueden seguir en nuestras plataformas de nuestras redes sociales, como lo es Facebook, como lo es YouTube, como lo es Instagram y nuestra nueva plataforma de Twitter. ¿Dónde nos pueden ver, Juliana? ¿Dónde nos pueden ver nuestro público televidente? Así es, Brandon, nos puedes ver a través de Síntesis TV los días domingos en punto de las 1:30 de la tarde y su repetición. Si no tuvieron tiempo de verlo, hay otra repetición los días miércoles en punto de las 11 de la mañana, donde pueden estar viendo todos nuestros programas actualizados. Así es, amigos, muchas gracias por haber sintonizados, por estar al pendiente de su programa. Juliana, tuvimos un programa lleno de energía, cargadísimo de nuevos cimarrones que entraron a nuestra máxima casa de estudios de la Universidad Autónoma de Baja California. ¿Cómo te sientes ver la actitud de estos chavos que vienen con todo? Así es, Brandon, vienen con una actitud totalmente buena y lo podemos ver porque se puede ver en los diferentes juegos que entregan se puede decir que entregan hasta el corazón en cada uno de esos juegos. La verdad que vienen con todos esos alumnos y qué mejor que sean alumnos y que sean cimarrones. Así es, esperemos vengan con toda la actitud, no simplemente en actividades deportivas, sino también cuando entren al aula se rifen y esperemos esos promedios estén altísimos. Y bueno, pues igual les invitamos a que estén en contacto con nosotros en Facebook y que nos hablen de los temas institucionales que les interesaría hablar en el programa del Quehacer Universitario. Recuerden que ella es Juliana Castro, mi nombre es Brandon Curiel y juntos hacemos esta maravillosa producción que se llama Sensor UABC, temporada 13.